Soy una persona básicamente ecléctica, en el sentido de que lo que busco es lo que funciona, no lo que las normas de no sé quién indican y se tienen que hacer y demás. De hecho, el Pogwa, que es por lo que me imagino que me conocéis y que habéis venido y demás, es una práctica en origen tibetana. Para mí tiene dos ramas muy diferentes. Hay una parte, digamos, exotérica, ocultista, que es la que enseñan los lamas. Te enseñan un determinado mantra, te ubican frente a unos mandalas y te tienen unos 5 días para que medites con potencia, enfocado en eso, de una determinada manera, para que abras el canal con el fin de que la salida del cuerpo sea extraordinariamente fácil, que no sea nada traumática y demás. Y esa es una iniciación a Pogwa. Yo lo que hago es enseñar, digamos, la parte no tan ocultista, pero que me parece la parte más próxima al occidental. Y es decir, si tú quieres morir bien, tienes que vivir bien, ¿vale? Básicamente ese es el mensaje. Si tú quieres llegar a la culminación de la vida, abandonando esta existencia, entre comillas, exitosamente, pues eso requiere que tú lleves un determinado tipo de vida, y no esto, ¿vale? Esto no es vida, esto es una tomadura de pelo, esto es esclavitud disfrazada, esto es, bueno, pues un imperialismo económico y una esclavitud financiera total. Entonces, esto no es lo que debería de ser. La persona debería tener libertad para desarrollarse con libertad, para estudiar lo que quisiera estudiar, y si se equivoca, volver a estudiar otra cosa y desarrollarse por ahí. O sea, aquí la persona, hola, buenas tardes, debería tener la oportunidad y la capacidad de desarrollarse como ser humano y como individuo, y no se tiene esa posibilidad. Uno termina trabajando muchas veces en algo que no quiere, porque necesita subsistir, y eso no es lo que debería ser la existencia humana, ni mucho menos, ¿vale? Igual que tenemos granjas de animales que son explotados, la sociedad hoy día está explotando a los congéneres, ¿no? Y eso es en lo que estamos. Entonces, eso está absolutamente al otro polo, al otro extremo de lo que yo planteo y postulo. Tú tienes que realizarte como individuo, y en la medida en que tú realizas tu vida, con mejor o peor tino, eso te va a dar lugar a abandonar la existencia con plenitud. La muerte no puede ser un suceso cargado de sufrimiento, cargado de conflicto y cargado de enfermedad, en la que la persona llega a ese punto clímax tremendamente enfermo, lleno de dolor, lleno de frustración, porque no ha cumplido sus objetivos, porque está lleno de conflicto con familiares, conocidos, pareja, etc. No. Y así es como llega el 90% de la gente occidental al momento de trascender. Entonces, me parece terrible, ¿vale? Es como si tú, permitidme la metáfora, porque es exactamente lo mismo, o sea, tú haces una micromuerte cada noche, tú abandonas tu cuerpo y tú, lo que llamamos astral, tu cuerpo energético, se proyecta y sabe a qué tiempo-espacio tiene que volver, porque por eso tiene el cordón umbilical. Hay un hilo energético que te mantiene conectado con tu fisicalidad, para que tú, aunque te proyectes en el tiempo y espacio, que es lo que haces, puedas siempre volver al punto del espacio-tiempo donde está tu fisicalidad, y volver a reanudar la telenovela en la que estés metido. Entonces, imaginaros que cada noche tú llegarás agotado, exhausto en el conflicto, prácticamente enfermo, de puro agotamiento, y así te acostarás cada noche. Llega la noche para restaurarte y vuelves a entrar en la fisicalidad al día siguiente para empezar otro día exactamente igual. Imaginaos qué existencia sería esa. Pues esto es lo que estamos viviendo, pero en sucesivas vidas dentro de una sociedad que es absolutamente
regresiva, no es progresista. Aquí no hay más progreso, hay cada vez más regresión. Mis padres, que son quizá 2 o 3 generaciones antes que la mía, vivieron mejor y eran hijos de la posguerra de cómo estamos viviendo nosotros. Si esto progresa así, mi hijo va a vivir mucho peor de lo que vivo yo, ¿vale? Mi padre con un sueldo dio de comer a 5 personas sin problema, dio estudio a 3 hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no puedo. Y tengo un buen sueldo. Y tengo un trabajo supuestamente de élite. Yo soy un esclavo de élite. Y mi poco tiempo restante, porque no solamente me roban la posibilidad de realizarme como ser humano, sino que me roban el tiempo, lo dedico a estas cosas. Y para mí esto es lo importante, no es lo otro. Lo otro me da de comer, me mantiene dentro del sistema, soporta mi deuda, porque tú naces con deuda. Según naces, se te asigna un número y te conviertes en una deuda con patas. Y tú tienes que luchar por sobrevivir, porque no tienes derecho a la vida. Son tus padres los que luchan porque tú sobrevivas. Si le pasan algo a tus padres, tu vida está muy complicada y en total riesgo. Y esa es la realidad. Escuece, pero eso es la verdad. Y muchas veces la verdad es muy desagradable. Y en este mundo la verdad es atroz. ¿Vale? Empezamos bien, pero empezamos por donde hay que empezar. Es donde estamos, es en lo que estamos. Y cuando hablamos de esto es porque es necesario hablar de cómo es la herida de grave para poder meter una terapia lo suficientemente potente para corregir. ¿Correcto? No podemos andarnos con paños calientes. Cuando te hacen una cura, no se andan con paños calientes. Te van a hacer daño para limpiar la herida, probablemente. Pues estamos en ese punto. Yo tengo que meter el dedo en la herida y que la persona respingue para que despierte. ¿Vale? Vamos a hablar del despertar. Vamos a hablar del despertar, que nos va a traer a todo esto. ¿Vale? Y evidentemente esto no es una clase magistral de no sé qué, o sea, para nada. Habéis venido para tener interacción conmigo y poder interrumpirme y preguntarme lo que queráis en cualquier momento. Para mí la clave de todo está en el despertar de la consciencia, ¿vale? Porque uno diría, no, yo estoy despierto. Sí, sí estás despierto, pero ¿te estás enterando de lo que ocurre en tu vida? ¿Comprendes lo que sucede en tu vida? ¿Entiendes hacia dónde se proyecta tu vida? ¿Hacia dónde te quieres desarrollar como ser humano, como individuo? ¿Comprendes a las personas que hay a tu alrededor? ¿Por qué estás viviendo la vida que estás viviendo? ¿Por qué tienes la pareja que tienes? ¿Por qué tienes los hijos que tienes? ¿Por qué tienes el entorno de trabajo que tú tienes? Ahí es donde empieza la historia, ¿vale? La mayoría de las personas, pues, te sorprenden porque no reaccionan. Les ves ante situaciones muy chocantes, pero no reaccionan. Puede ser pasividad, puede ser pasividad, pero la mayoría de las veces es que prefieren no cuestionarse nada. Es más cómodo vivir dentro de la hipnosis, inmerso en la riada. El mundo va en esta dirección, yo continúo en esa dirección y no me resisto a ella, porque eso me lleva a una probable desadaptación. La persona no es tonta y sabe que probablemente si empieza a caer en la cuenta de cosas, seguramente su realidad se vuelva temporalmente más incómoda. Eso me parece evidente. Entonces, es cierto, hay personas, hola, buenas tardes, que no desean despertar, no quieren saber y tampoco quieren escuchar ni quieren ver y están en su derecho, porque el libre albedrío es lo primero que tenemos que respetar, libre albedrío. Y todas las entidades que entran a esta realidad entran desde la premisa del libre albedrío y han elegido entrar aquí porque necesitan experimentar una serie de cosas, ganar una serie de experiencias, tener unos aprendizajes que aquí pueden obtener mucho mejor que en otros sitios. Y por eso se decide entrar aquí y no en otras realidades. Esto además es como una especie de campo militar, ¿eh?
de esos que ves a los soldados que saltan por un sitio, hacen rappel, se meten por debajo de unas alambradas, se meten en el barro y hay unos que disparan y no sé qué, aunque sean balas de fogueo, pero les hacen como que disparan. Esto es exactamente igual. Esto es un entrenamiento paramilitar para las almas, ¿vale? Hay otros sitios bastante más cómodos y agradables que este, pero se aprende mucho más despacio. Entonces, tú aquí es intensivo, ¿vale? O sea, ten claro que has entrado a un sitio un poquito heavy, ¿vale? Entonces, libre albedrío. Sin embargo, lo que puede generar el cambio en la sociedad y en el mundo en el que nos encontramos es que la persona empiece a hacerse preguntas, y preguntas especialmente incómodas, preguntas que te llevan a descolocarte, preguntas que te llevan a salir de la caja. Es el resultado, muchas veces, ese proceso de despertar. ¿Por qué es un proceso? No es una cosa como el despertar al que nos referimos biológico, cuando por la mañana abres los ojos y cambias de realidad con una rapidez enorme y ya estás metido en la dinámica del día a día. No es eso, es un proceso mucho más lento, es un proceso que puede llevar años o puede llevar meses, pero que es un proceso que lleva tiempo. De hecho, yo diría que lleva el resto de su vida. Es decir, en el instante en que se produce el despertar, la persona ya no va a parar. A menudo la persona ya no va a parar. Ya no hay retorno. Es un despertar sin vuelta atrás. Porque la persona ya no le vale con cualquier respuesta. No le vale con decir las cosas son así. No, es que las cosas así no encajan. Esa es la respuesta de la persona que está en proceso de despertar. Esto no encaja. Esto carece de sentido. La explicación que me dais sobre qué es la existencia, qué es la vida, qué es la muerte, qué son las relaciones, el fin de mi vida, no encaja. No tiene ningún sentido. ¿Vale? Además, mientras la persona está en un proceso de letargo latente, porque el proceso de despertar va a llegar a todos, tarde o temprano. Lo que pasa es que ese proceso no tiene por qué llegar en una existencia. Puede llegar en 20, en 200, en 5000, en las que sea, qué sé yo, no tengo ni idea. Cada uno le llegará cuando le tenga que llegar, ¿vale? Buda hablaba de 90.000 vidas como promedio para que un humano despierte, ¿vale? Bueno, hay otros gurús, otros sabios, otros maestros que te hablan de menos existencias necesarias para que la conciencia empiece a despertar, porque lo que despierta es la conciencia del ser, no es un despertar mental, no es un despertar emocional, no es un despertar físico, es un despertar de la conciencia. Buenas tardes. Y en tal medida es un despertar de la totalidad, porque cuando el sujeto despierta, va a cambiar su organismo, de alguna manera, va a empezar a sufrir cambios, su organismo probablemente empiece a somatizar cosas que antes no somatizaba, pueden empezar problemas alérgicos, pueden volver a salir lesiones anteriores, el organismo somatiza al despertar, muchas veces, hay una labilidad emocional, hay unos cambios emocionales profundos, porque el sujeto en el despertar se desadapta, ¿vale? Es lo que decía Jiddu Krishnamurti, es decir, el sujeto que está perfectamente feliz y adaptado a una sociedad que está enferma, es que ese sujeto está enfermo. Estamos sostenidos por una sociedad extraordinariamente patológica. Entonces, si un individuo despierta en el seno de esta sociedad, se convierte en un problema. Lo primero para él, porque va a sufrir una desadaptación. Entonces, va a sufrir cambios emocionales importantes. Va a sufrir, en ocasiones, un cierto colapso mental, porque los esquemas con los que ha estado funcionando hasta ese punto van a dejar de servir como referente. Al no seguir siendo válidos como referente, la persona se va a sentir muchas veces engañada o estafada. Hace unos meses conocí a una chica que es profesora, muy competente, muy válida, es profesora de historia, entró en toda esta realidad, voy a llamar alternativa, en todo este mundo, empezó a hacerse preguntas, empezó a indagar
empezó a buscar información alternativa a la historia oficial y me dio mucho impacto, porque en un momento determinado rompió a llorar. Un día que no venía a cuento. Y de eso de que dices, ¿qué le pasa a esta persona? Pues de repente esa persona dice, es que no soporto más. O sea, es que lo que yo creía que era sólido y que me sostenía, de repente ya no me sostiene. ¿Vale? Es parte de lo que está pasando en conjunto a la sociedad ahora mismo. Derrumbe de las creencias religiosas, total y absolutamente, es decir, acaban ahora de encontrar hasta droga, a una persona de la curia romana. El tercero dentro de la curia romana ha sido acusado de delitos de pederastia gravísimos. O sea, estamos hablando de unas cosas tremendas. La economía, que sabemos que es una total estafa, este modelo de economía basada en deuda, sabemos que nunca va a funcionar, porque además los mercados van a crecer siempre más despacio de lo deprisa que crece la deuda, con lo cual la deuda que generan los países, los municipios, las ciudades, etcétera, es imposible de devolver. Y además la carga de deuda va siempre sobre el mismo, el ciudadano. Es el ciudadano el que tiene la deuda, no es el banco, porque el banco nunca va a devolver nada. Y siempre además va a ser rescatado. Entonces, económicamente estamos en crisis, a nivel de salud la crisis es fenomenal, cada vez hay más documentales, más información, más denuncias de médicos, de gente que ha estado dentro del sistema y que te dicen, cuidado, cuidado con las farmacéuticas, todo el debate que hay con las vacunas, etcétera, etcétera, etcétera. Y no lo digo yo, que yo no soy un experto en ese tipo de cosas, ¿vale? Y lo digo siempre desde el respeto, pero, oye, es que aunque sea la mitad de lo que estoy diciendo, es que no debería haber ni un 1% de lo que estoy diciendo. La riqueza debería ser riqueza y prosperidad para todos, no para el 1% de la población, que tiene el 90% de la riqueza de la humanidad. Eso es salvaje absolutamente. Entonces estamos ante un paradigma que se resquebraja por todas partes, y ellos además lo saben. Y toda la batalla de la élite es que el paradigma no se hunda, porque saben que esto tiene fecha de caducidad, y es ya. Antes se hablaba del cambio y se hablaba 2012, que si el fin de los tiempos, que si no sé qué, que si no sé cuál. No, es que es ya. Es que es ya. Es que 2019, si volvemos a encontrarnos el grupo de personas que estamos aquí reunidos dentro de un año y miramos atrás, vamos a quedarnos alucinados totalmente de los cambios que vamos a presenciar. Lo que vamos a experimentar, o sea, es una situación única en la historia de la humanidad, absolutamente. Porque se está produciendo un despertar global. Y eso ya no lo para nada, ni nadie. Y pueden seguir matando científicos, pueden seguir tratando de callar a la gente, pueden seguir censurando YouTube, Facebook, lo que queráis. Va a dar igual. Porque donde se cargan a uno, aparecen 3. Y si se cargan esos 3, van a aparecer 15. Y así sucesivamente. Porque ya es una cosa que es, se está contagiando de alguna manera. Porque está entrando en la conciencia colectiva, en la energía de lo que es el propio ser humano. Porque ha llegado el tiempo, ha llegado el momento. Es el fin de los tiempos. Lo que te están diciendo con esa frase que uno debería preguntarse.